¿Cómo están? El Señor los bendiga y bienvenidos a este devocional y estudio a la carta de los Colosenses de San Pablo del altar familiar. Ya llegamos a la clase 10 y en la cual vamos a ahora ver específicamente acerca de la familia. Anteriormente, en el verso 12, Pablo escribe de manera genérica a todas las iglesias, a las iglesias de Laodicea, Colosas y de Hierápolis, y de alrededores, obviamente, diciéndoles vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Pero ahora va a empezar a describir de una manera detallada y selectiva y muy práctica acerca de la vestimenta, de la vestimenta muy en particular para la familia, destinado a los casados, a la familia, a los trabajadores, a los dueños de los negocios o empleadores. Si recordamos los títulos anteriores, Pablo escribía acerca de que Cristo no es filosofía, Cristo no es legalismo, Cristo no es carnalidad, y escribe luego, Cristo viste al nuevo hombre. Y en esta parte, si hay que ponerle un título, sería Cristo en el hogar. Hoy día vamos a hablar sobre esto, sobre la vestimenta de cada uno en Cristo dentro de la familia. Debemos comenzar por el contexto. En la época era normal que las mujeres sean de propiedad del esposo, así como los terrenos, los animales y todo lo que ellos poseían. Las mujeres a la hora de casarse se convertían en propiedad del esposo. Incluso el esposo podía divorciarse si así lo deseaba, mas este derecho no lo tenía la mujer, a menos que el esposo contrajera lepra o abandonara el judaísmo. Por estas dos cosas podía la mujer apartarse o separarse. Por otro lado, las costumbres griegas de la época eran que la mujer no podía salir ni siquiera a comprar, y mucho menos estar cerca de un varón. Debía permanecer en el hogar, cuidando a los hijos, arreglándola y preparando para cuando llegue el esposo. Sin embargo, el varón podía salir si deseaba tener relaciones con otra mujer. No tenía impedimento ni prejuicio moral. La sociedad los aceptaba. Por eso es que cuando los fariseos encuentran a la mujer en pleno acto de adulterio y la presentan al Señor, solamente traen a la mujer y no traen al varón, que también estaba en pleno acto. ¿Se dan cuenta? Ahora, la nueva vestimenta que nos da Cristo es de la obligación mutua. Repito, la nueva vestimenta que nos da en Cristo dentro de la familia es de la obligación mutua. Por eso Pablo escribe en Efesios capítulo 5, verso 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Inicia con una palabra: estén bajo sujeción, estén bajo obediencia, pero agrega unos a otros. Hay una obligación mutua entre todas las personas. Si no, Cristo hubiese dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo, a excepción de tu esposa o quien no te quiere, etcétera, etcétera. Pero no es así. El Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que el esposo o la esposa es nuestro prójimo o nuestro próximo. La ética cristiana impone obligaciones mutuas, en la que cada parte tiene derechos y obligaciones. Por lo tanto, las ideas de privilegios y derechos han quedado atrás y se convierten en deberes y obligaciones frente a nuestro prójimo o nuestro esposo o esposa, incluidos nuestros hijos, nuestros familiares. Por otro lado, el matrimonio es una empresa que funciona en equipo. Cada uno toma una responsabilidad para salir adelante como familia. Hoy en día hay esposas que trabajan y por alguna circunstancia el esposo perdió el trabajo. Entonces
A él le corresponde atender el hogar o parte del hogar según se pongan de acuerdo. Por obvias razones hay actividades que serán propias de la esposa, como por ejemplo el amamantar al bebé, ¿cierto? Pero luego, cuando crece, el varón puede amamantar con un biberón. Pero además el esposo podría ayudar en algunas otras acciones según se pongan de acuerdo, como dije una vez más. Recordemos que el matrimonio es un equipo y los hijos no deben ser ajenos a este equipo. Por eso se debe que las ideas de privilegios y derechos ya quedaron atrás. En Cristo se convierten en deberes y obligaciones frente a nuestro prójimo. No quiero pasar por alto que estar unidos no es por propia conveniencia. Casarse no es por propia conveniencia, sino para ayudarse mutuamente, apoyar al prójimo en sus metas e ideales también. ¿Sabes tú cuáles sus metas o los ideales de tu esposo o de tu esposa? Apoyar y ayudar al otro para que se realice como persona. Tienes que ser parte de ese deseo o anhelo de tu prójimo. El problema de los matrimonios o de los que se unen empieza cuando se deja de pensar en equipo y cuando se dejan de ayudar el uno al otro para poder llegar y cumplir sus metas. Y se convierte en yo cumpliré mis metas, yo voy a llegar a hacer lo que he planificado para mí. El egoísmo no funciona en el matrimonio. Dejo de pensar en mí cuando me convierto en nosotros. Repito, vamos a dejar de pensar en mí cuando me convierto en nosotros. Eso es el matrimonio. Pero volviendo al plano espiritual, Pablo pone principios espirituales que son universales para todo tiempo, cuando lo vemos desde la perspectiva y vestidos con la vestimenta de Cristo. Empecemos con el verso 18 del capítulo 3 de Colosenses. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La palabra en el original es upotazoo, el cual significa subordinación y obediencia. Y este mandato no es para que el esposo abuse. Recordemos de que estamos hablando ahora desde el plano espiritual. Y esta fue un mandato de Dios que incluso lo dio a la mujer en Génesis capítulo 3, verso 16, cuando dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios no maldijo al hombre ni a la mujer, pero sí le quitó privilegios que tenían, y a la mujer le quitó el privilegio de decidir. Tal vez debido a lo sucedido con la serpiente, la cual la engañó y tomó una decisión equivocada, originando la transgresión del mandato de Dios. Pero el punto es que la esposa cristiana dice en upotazoo también respetar al esposo en sujeción. Nuevamente, repito, desde el punto de vista espiritual. Miremos Efesios 5, capítulo 5, versos 22 y 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La razón es desde el punto de vista de Dios, el punto espiritual. Asimismo, cada persona tiene una asignación y la representación ante Dios se la dio al varón y él es el responsable familiar. No significa de que la mujer tenga un estatus menor que el varón. Simplemente el varón es el representante. Es como en un equipo de fútbol hay un capitán. Pero ¿qué pasa si el capitán lo cambian por uno que está en la banca? Deja la cinta y se lo pasa a otro. Es así. Cuando el esposo
por X, Y razones, deja de ser el representante de la familia, la esposa se convierte en ese momento el representante de la familia, pero temporalmente. Entonces, así también, a la mujer, como le es difícil sujetarse, Pedro, en su primera epístola universal, en el capítulo 3, habla de lo mismo y lo repite una y otra vez, de que la mujer debe sujetarse al varón. Pero concluye a la pareja de esta manera. En el verso 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Lo que está diciendo Pedro aquí en capítulo 3:8 dice: al margen de que el varón sea el representante, la cabeza de la familia, y que la mujer también sea, digamos, la coheredera de la gracia de la vida, los dos tengan un mismo sentir, o toda la familia tenga un mismo sentir. Ser compasivos, amándoos unos a otros fraternalmente, como hermanos, miren, ¿no? Misericordiosos y amigables. No pagando mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciéndose cada uno a otro, unos a otros, sabiendo que hemos sido llamados para heredar esa bendición. Ahora vamos al capítulo 3 de Colosenses, verso 19, y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra de las características que nota Pablo, por lo cual dispone al varón de que el varón no debe ser tosco, que Cristo siempre fue amable, siempre tuvo palabras delicadas para muchas personas, y que el varón debe usar palabras suaves y no de manera tosca. De la manera, como dije, que a la mujer le cuesta sujetarse al varón también le cuesta ser amable y amoroso para con la esposa. Recordemos que ellas son nuestros prójimos y se le debe de amar como a sí mismo. Muchos esposos, después de casados, se les olvida de ser amables. Amables como cuando eran novios o detallistas en los tiempos especiales. Pierden ese toque que daba para que la novia siga enamorada del varón. Por eso Pedro recomienda también lo siguiente, en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Dice vivir con ellas sabiamente, con conocimiento, conciencia, no vivir, digamos, a la ligera con ellas, no. Debemos de ser inteligentes para vivir con ellas. Eso es lo que está manifestando Pedro. Y dice, dando honor a la mujer, valorándola como de gran precio, de gran estima, como un diamante que es muy de mucho valor, y cuidándola como a vaso más frágil. Muchas veces se dice de que el hombre es el fuerte, sí, muchas veces lo hemos escuchado, pero sin embargo sabemos que ellas son muy fuertes. Pero cuando Pedro habla de que como vaso frágil, es que una palabra tosca puede afectarla mucho. Y esa palabra tosca puede quedarse por mucho tiempo en su mente, ¿no? Y por eso que a veces decimos que las mujeres son bastante históricas, casi digo otra cosa, históricas, ¿no? Porque recuerdan cada cosa. Muchas veces nosotros los hombres nos olvidamos
de algunos detalles, pero ellas no. Por eso debemos ser muy sabios para hablar con ellas, para tratarlas y tratarlas como a vaso más frágil. Recordando que en conjunto ella y el esposo son herederos de la gracia de la vida. ¿Cómo es esto? Es que la mujer sola no va a poder dar a luz un hijo. La mujer sola no va a poder de la noche a la mañana tener un bebé, ¿cierto? Los dos, ambos, son coherederos de la gracia de la vida. Lo siguiente que dice, ¿por qué? Porque si no, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué tendrían estorbo nuestras oraciones? ¿El maltrato a la mujer no pone estorbo en nuestras oraciones? Deberíamos de preguntarnos. Porque dijimos algo duro a la mujer, ¿va a ser estorbo en nuestras oraciones? Vamos a analizar brevemente esto. Cristo nos enseñó, Mateo 5, 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano o tu hermana, en este caso la esposa, tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano o tu hermana y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pienso que para la esposa sería también un estorbo en sus oraciones, si sabe que hay algo que debe de arreglar y que ella fue la culpable. Lo segundo que indica es que no seas áspero con ellas. Literalmente dice que no estemos como con cara de amargos con ellas, así como cuando se chupa limón, dice, ¿no? Así de amargo, ¿no? Que no usemos palabras toscas, ni actuemos duramente contra ella. Muchos dirán, es que yo soy hombre, así soy, así me criaron, así soy yo. No, en Cristo somos nueva criatura. Y lo que Pablo está diciendo es que te vistas como con la nueva vestidura en Cristo Jesús. Y recuerda, cuando la enamorabas, con mucho amor, con mucha delicadeza, amabilidad. Es claro, ¿cierto? Simplemente seamos esposos, seamos amables, benignos, pacientes y con mansedumbre, usando la vestidura que Cristo nos dio. Sigamos, Colosenses 3:20 dice, ahora se dirige a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A continuación se dirige a los hijos con la misma palabra, upakó, que significa estar bajo autoridad o sujeción, que implica también, que implica escuchar atentamente y aceptar la autoridad. Observemos que dice a sus padres. No está diciendo solamente a papá o no solamente diciendo a mamá, sino a sus padres. Porque esto es muy agradable. Porque cuando el hijo escucha y acata la autoridad, eso es agradable para Dios. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra, que el Señor tu Dios te da. Esta es una promesa. El honrar al padre y madre prolonga tus días en la tierra. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 4:10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no
tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Dios bendice a los hijos en obediencia. También dice en el verso 21 de Colosenses 3, habla a los padres, le dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí Pablo también habla a la pareja de esposos y usa la palabra eritizó, algo así como de erizo, pero lo que significa es no estimular, no encrispar, no provocar a la ira, ni mucho menos los desalentemos. Por el contrario, alentémoslos para que cada día sean mejor. Esto es, en disciplina, en corrección, sin exageración. Corregirlos, no cuando ya se acabó la paciencia, ¿no?, sino corregirlos en el momento adecuado. Y cuando lo corriges, corregirlos sin ira, sin ese fastidio en su corazón. Preferible que esperes un momento, que pase esa ira y luego conversar y darle el castigo que necesita. Verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora Pablo se enfoca a la parte laboral. Si bien es cierto que el original de siervos es doulos, el cual significa esclavo o siervo, siervo también significa persona dedicada a otra en el servicio. Y en el día de hoy podemos interpretarlo como trabajador de nuestros días, ¿no? Un obrero, un empleado, pero al cual le dice: sujétense a sus órdenes laborales de manera total, no trabajando bien solo cuando te ven, como hacen los hipócritas, que lo hacen solamente para sacar el provecho, que el dueño o el jefe lo vea. Sirvan sin disimular que lo están haciendo. Háganlo de manera honesta y con agrado y con aprecio sincero. Más que por temor al dueño o empresario, sino por temor y respeto a Dios. 1 Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud o de servicio, tengan a sus amos o sus empleadores por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, o sea, que sean cristianos, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Todos los que trabajan tengan por dignos a sus empleadores, para evitar que hablen mal si no conocen a Cristo, para evitar que hablen mal de Dios y del Evangelio. Porque si trabajas mal, van a decir: y este es cristiano, y se dice que es cristiano esta persona que está haciendo este trabajo, ¿no? ¿Qué tal Dios tendrán? Para evitar eso. Pero si el empleador fuese creyente, entonces tampoco abuses de esa hermandad, de esa fraternidad, porque dice: no, es hermano en Cristo, puedo hacer esto o aquello. No, por el contrario, sírvanle mejor para que se beneficie con tu servicio. Vamos al verso 23 al 24 de Colosenses 3. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No enseña que más que trabajar para el hombre, hagámoslo para el Señor. Eso es lo que nos está enseñando. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. También nos enseña que debemos trabajar con gusto y alegremente, como si estuviéramos haciendo una obra para el Señor, porque realmente para el Señor estamos sirviendo. Porque al dar buen testimonio, el empleador se va a interesar, no solamente por tu labor, sino acerca de tu filosofía de trabajo. Y de esa manera, al tú hablarle de Cristo, Él se va a acercar a Él. Verso 25 dice, mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Y esto está hablando para todos, no solamente para los trabajadores, está hablando para los casados, incluso los hijos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Por tanto, el trabajador, como el empleador, como el hombre de la familia, deberá obrar con justicia, porque el Señor se va a encargar de las injusticias. Primero de Tesalonicenses 4:6 dice, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Preciosa la palabra, en la cual nos enseña y nos ayuda a corregirnos. Vamos a ir a las preguntas para meditar. Y una vez más meditemos de una manera personal. No pensemos o no digamos, es que mi esposo o es que mi esposa. No, medita de una manera personal. Primera pregunta. Medita sobre tu actitud en el hogar, según Cristo. ¿Qué debe de mejorar? ¿O qué debes de mejorar tú? Segunda pregunta. ¿Tu testimonio como trabajador es beneficioso para Cristo? ¿Tu testimonio como trabajador es beneficioso para Cristo? Les dejo con esas dos preguntas para que mediten este tiempo. El Señor los siga bendiciendo y nos vemos pronto en la siguiente clase, si el Señor así lo permite.